El día de hoy nos encontramos con un tema bastante importante. Venimos de parte de la escuela UNICEF Pirámide y me acompaña en esta ocasión el psicólogo Elías Hernández y su servidor Jesús Olmedo, profesores de la institución. Tenemos las licenciaturas en criminalística, criminología, psicología, derecho. También tenemos diplomados. Bueno, vamos a continuar con este programa. El día de hoy venimos con el tema de psicoterapias, la terapia del desarrollo humano, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué es importante? De hecho, las psicoterapias pues son materias que nosotros vemos dentro de la licenciatura. ¿Qué es lo que trabajamos ahí? Los diferentes tipos de psicoterapias, los diferentes tipos de enfoques que hay para poder atender a un paciente. En este caso, pues vamos a hablar de la psicología del desarrollo. En la psicología del desarrollo, lo que nos marca, algo muy importante que nos marca la psicología del desarrollo es varios autores determinan las características o las habilidades que tiene que tener el sujeto a determinada edad. ¿Sí? Teorías de aprendizaje de Erikson, de Piaget, teorías psicosexuales de Freud. ¿Sí? Son de esas diferentes teorías que nos sirven para ver en qué posición se encuentra el paciente. ¿Cuál es su dificultad, sus taras, ¿no? De cierta manera, sus inhabilidades y cómo las puede desarrollar? Eso es lo que vamos a ver durante este programa. ¿Sí? Y bueno, para empezar, cuando la persona llega a terapia, obviamente, pues él no sabe realmente cuál es el problema latente, ¿no? Él llega con un problema manifiesto. ¿Qué quiere decir? Bueno, un problema que cree que tiene, pero pues realmente ese no es el problema como tal. Cuando se revisan las habilidades del sujeto, las habilidades que tiene que desarrollar de acuerdo a su edad, supongamos que es una persona de 25 años, ¿no? Entonces, de acuerdo a su edad, tiene que tener ciertas habilidades. Las habilidades que tienen son de este tipo, ¿sí? Y más o menos así de desarrolladas. Pero cuando se revisan sus diferentes áreas dentro de la entrevista clínica, se revisa lo familiar, lo social, lo físico, lo emocional, lo intelectual. Y cuando empezamos a ver las habilidades que tiene el sujeto, pues nos damos cuenta de algo. Él tiene que tener estas habilidades, pero pues solo tiene pocas habilidades, ya sea física, emocional, social, intelectual, económica. Tiene pocas habilidades. Y entonces, ¿qué pasa? Las habilidades que tiene, pues no le son suficientes como para resolver los problemas que le presenta la realidad. Y obviamente, pues es un sujeto que llega a terapia con un montón de conflictos, pero los principales conflictos que nosotros alcanzamos a ver es justamente eso, ¿sí? No se ha desarrollado el sujeto por completo, no tiene las habilidades que requiere para resolver los problemas que le presenta la realidad, y pues como resultado, ¿sí? Pues es un sujeto que de cierta manera pues no sabe relacionarse, ¿no? Las situaciones que vive pues no las enfrenta como debería enfrentarlas, ¿no? Y obviamente pues habla de una persona que tiene inhabilidades, ¿no? Inhabilidades pues depende del tipo de inhabilidades con la que se vaya a trabajar o con las que se estén revisando para ver cómo trabajar con ellas más bien, ¿no? Ok, sí, bueno, tú ahorita lo estabas comentando, pero algo que la forma que yo trabajo respecto a esto es como las líneas de desarrollo al final del día yo sí las tengo que ocupar para ir viendo como en qué están desfasados, ¿no? En mi experiencia pues yo trabajo más con adolescentes que con adultos. Entonces eso es algo que yo sí ocupo como guía, pero que al final del día yo entiendo que no siempre lo que digamos las líneas de desarrollo que tenemos nos pueden servir para ciertas personas. ¿Por qué? Porque al final del día algo que nosotros tenemos que entender, por ejemplo, nosotros como terapeutas, ¿no? Uh-huh. Al final del día nosotros tenemos que entender que solamente va a ser una guía para que sobre eso nosotros podamos darle un proceso a, digamos, a nuestros pacientes, a las personas que están como de cierta forma con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que ver cuáles son las inhabilidades respecto a lo que se nos dan, pero algo que yo he entendido es que conforme van pasando las generaciones, también tenemos que tener otras alternativas, también tenemos que tener otras formas de trabajar, ¿no? Algo que yo puedo notar, digamos, respecto a mi experiencia con los adolescentes es que al final del día pasan 3, 4 años y ya lo que yo apliqué hace 4 años ya no me está funcionando. Lo que sí yo he notado es que
Las líneas de desarrollo al final del día son base. Es la base para que yo pueda darles un mejor resultado, ya sea emocional, ya sea físico, ya sea económico, ya sea intelectual, porque son las áreas que al final del día nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no? Y pues ahora sí que los autores que bien mencionabas, pues ellos son los que nos dan como las bases para que nosotros podamos trabajar. Así es, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la teoría del desarrollo, ¿no? Cuando el niño tiene que aprender a coordinar, ¿no? Coordinar como esa parte cuando empieza, según Piaget, ¿no? Lo sensoromotriz, ¿no? Cómo se va llevando a cabo, cómo el desarrollo del niño, porque desde ahí el niño se está desarrollando, ¿no? Desde que empieza a interactuar con el ambiente, desde que empieza a coordinar y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el niño no coordina, ¿no? De acuerdo a lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué pasa si el niño no se desarrolla o no coordina como tiene que coordinar? Bueno, no solamente va a tener problemas en cuestión de que se va a tropezar todo el tiempo, va a estar tirando cosas, ¿no? No va a tener habilidades motrices, ¿no? Finas o gruesas, ¿no? No solo eso, ¿no? Sino que de cierta manera tanto su torpeza física como su torpeza intelectual, por así decirlo, ¿sí? O emocional también es un problema porque no sabe coordinar. Intelectualmente no sabe coordinar, ¿sí? No sabe explicar, no sabe preguntar, no sabe quizás incluso tener otros resultados como diferentes o llegar a resolver problemas mucho más complejos, ¿no? Y en lo emocional, pues igual y no sabe coordinar tampoco sus emociones, no sabe cómo tiene que sentirse, no sabe cuándo utilizarlas, ¿no? Qué función darles a sus emociones, ¿sí? Otra cosa, pues, ¿no? También no hay coordinación en lo que piensa, en lo que hace, en sus actos también no hay coordinación. Entonces, ¿qué vemos? Pues un niño que obviamente no tuvo coordinación desde la infancia, y posteriormente, pues no ha podido practicar esa coordinación, ¿no? Y entonces ese niño va creciendo con una inhabilidad, ¿sí? Quizás Piaget lo ve desde el aspecto de la coordinación física, lo sensormotriz y demás, pero pues sí es muy importante, ¿no? Y sí, hay muchos pacientes que tienen esos problemas de coordinación, ¿no? Uh-huh. También nos vamos con la parte de otro autor, ¿no? Erikson, ¿no? Donde el niño tiene que aprender, incluso, por ejemplo, a cuándo sí y cuándo no, ¿no? El sí y el no es lo primero que tiene que aprender el niño y a veces cuesta muchísimo trabajo que el sujeto lo aprenda, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, yo lo veo ya más en la parte adulta, ¿no? No tanto en el niño, ¿no? Uh-huh. Sino cuando no se resuelve. ¿Qué pasa cuando el sujeto no aprende en su primera infancia, no aprende el sí y el no? ¿Cuál es el resultado? Pues obviamente es un sujeto que cuando la relación se termina o cuando no tiene que estar en esa relación se queda, ¿sí? Aunque ya le han dicho que no, él se aferra al sí, como el niño, como el infante que de cierta manera pues quiere que todo sea exclusivo para él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos un adulto que no sabe retirarse cuando le dicen que no, ¿sí? Pero a veces cuando le dicen que sí, pues tampoco acepta el sí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues lo mete en conflicto el que le digan que no, pero también lo mete en conflicto que le digan que sí. No sabe vivir el sí y no sabe vivir el no, cosa que el niño aprende durante sus primeros años de vida, ¿no? Entonces tenemos sujetos pues que de cierta manera pues también son ambivalentes, pues no saben si quieren algo, no saben qué quieren realmente, ¿no? No tienen claro qué quieren, no tienen claro la dirección a la que van, no tienen claro, les preguntas, no, pues, oye, ¿qué te gusta? Pues que no sé, ¿sí? Porque no tienen claro, ¿no? No tienen claro qué les gusta, no tienen claro qué no les gusta, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? El problema no es tanto lo que tiene que desarrollar el niño, ¿no? ¿Qué pasa si no lo desarrolla a futuro, ¿no? ¿Qué taras, qué problemas, qué inhabilidades son resultados del hecho de no poder trascender una etapa? Porque como lo marcan los autores, ¿no? El hecho de que tenga cierta edad y tenga que vivir una etapa y la viva, sí, no significa que la trascendió, ¿no? Nada más pasó por esa etapa, pero realmente no resolvió lo que tenía que resolver en esa etapa. Y entonces se pasa a la siguiente etapa con taras de la primera, ¿no? Y entonces en la segunda etapa pues vuelve a pasar lo mismo, no hay un desarrollo y hay más taras que resolver
de la primera etapa y de la segunda etapa. Sí, cuando al sujeto se le habilita en tiempo, ¿no? Se le conoce como generación de habilidades, se le habilita al sujeto en tiempo, pero cuando el sujeto se le habilita después de un tiempo, ¿no? Aprende coordinación y aprende el sí y el no después, se conoce como un proceso de rehabilitación. ¿Por qué? Porque no se le está habilitando en el tiempo que tendría que habilitarse, se le habilita en un tiempo que está fuera del tiempo que él tendría que generar la habilidad, ¿sí? Y bueno, y digamos, ¿no? Si tiene una inhabilidad de años, de 15, de 20 años que no ha podido desarrollar, pues obviamente pues cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque donde no se genera la habilidad, ¿sí? El sujeto de cierta manera busca cómo resolver su vida, entonces genera mañas. En lugar de habilidades, el sujeto termina con mañas que van a suplir la habilidad que el niño tiene que desarrollar, ¿sí? Sí, de hecho, bueno, algo que tú mencionabas ahorita, ¿no? Del gateo, ¿no? Que eso es algo como fundamental que todos tenemos que pasar. Pero ahorita que tú lo decías, sí es cierto, o sea, al final del día yo digo, bueno, tengo adolescentes que su motriz no da ni para una ni para otra, ¿no? Y entonces es así como de, ni modo, lo que tú no quisiste aprender o lo que no se te enseñó de chico, pues ahora lo tienes que aprender, porque si no, al final del día, si en la adolescencia estás teniendo conflictos, en la edad adulta también vas a tener conflictos. Y entonces es mejor que ahorita aprendas a gatear a que posteriormente sea más complicado, porque ese es un problema que nosotros no notamos. Siento que es como esa parte donde, como no lo veo como problemático, no es necesario resolverlo. Ya lo empiezo a resolver ya hasta que ya me empieza a causar pena, angustia o cierta inconformidad, o la misma escuela me lo exija, ¿no? Pero mientras tanto uno, por ejemplo, yo lo noto como en el caso de los padres, ¿no? Mientras que uno piensa que está haciendo bien un trabajo, conforme van pasando los años y se van dando cuenta de que sus hijos son personas inhabilitadas, es cuando buscan una ayuda. Y entonces nuestro trabajo ya es como de tal forma nosotros darle la rehabilitación o lo que necesitan, ¿no? Para que puedan tener como una dirección mejor. Pero al final del día yo digo, uno de los conflictos que yo me encuentro como muy comúnmente en esta parte es como, tenemos que integrarlos. Actualmente lo que yo hago, por ejemplo, en la escuela mucho es como con los alumnos de la institución, algo que yo les digo, bueno, ustedes tienen que empezar a practicar con adolescentes. Lo que se viene ahorita o el conflicto que tenemos es que actualmente todas las escuelas o la mayoría de las instituciones están mandando a los adolescentes a terapia, pero también los alumnos se tienen que preparar, y eso es algo que nosotros de cierta forma tratamos de enseñar en la institución, que sea más práctica. La teoría sí es importante, pero al final del día yo digo, si nosotros no lo podemos llevar a la práctica, el resultado no va a ser el esperado. ¿Cómo ves? Así es, de hecho, dentro de lo que cabe, dentro de la institución en la que nosotros laboramos, se hace el trabajo más práctico que teórico, ¿no? Sí es importante la teoría, sí es importante, ¿por qué? Porque necesitamos nosotros un respaldo que nos diga, bueno, mira, de acuerdo a este autor, sí, este autor nos marca las etapas de desarrollo que tiene que tener el sujeto, y tú no tienes esas habilidades que este autor marca, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás es la médula espinal, la teoría, la información es importante, pero también la parte práctica. ¿Cómo lo llevamos a la parte práctica? ¿Cómo trabajamos con el paciente? ¿Sí? Y entonces a nuestros alumnos, pues de cierta manera se les da esa oportunidad que empiecen a trabajar desde tercer cuatrimestre, y ya pueden empezar a hacer sus prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues ellos empiezan a practicar, ellos empiezan a tener, obviamente, esta parte práctica, esta parte de cómo atender a un paciente, cómo dar este tipo de psicoterapias, ¿no? Cómo trabajar con la parte del desarrollo humano y los diferentes tipos de enfoques que existen, ¿no? Sí, de hecho, pues obviamente no es solo decirles, pues ya ve a dar prácticas, ¿no? Obviamente se lleva un proceso de supervisión, ¿no? Varios maestros estamos encargados de supervisar el desempeño de los alumnos al momento de hacer sus prácticas profesionales. Sí, es necesario que a veces pues tengan un asesor que tenga mucho más experiencia, algunos de los maestros, y puedan llevar pacientes, ¿sí? Obviamente los maestros pues somos un respaldo para estos alumnos que apenas están entrando en el ámbito laboral,
¿sí? Pero que de cierta manera necesitan desarrollar habilidades, ¿sí? Que les puedan servir para poder resolver los problemas que más tarde les va a presentar el campo laboral, por así decirlo. Y se van a topar con muchas cosas que no vienen en los libros, ¿no? Sí, por ejemplo, cuestiones en referencia con el abuso sexual, ¿no? El uso de sustancias, los problemas que traen, por ejemplo, los adolescentes, sí, los tipos de situaciones, incluso en el ámbito sexual, ¿no? O sea, todo eso, todos los tabúes, todas las situaciones que vive la familia, ¿no? Sí, te vas a topar con cosas que pues obviamente no son como muy fáciles de resolver, ¿no? Y sí necesitas un asesor que tenga cierta experiencia, que haya trabajado, que lleve más tiempo trabajando y que te pueda pues ofrecer o te pueda sugerir cómo trabajar con el tipo de pacientes, ¿no? Que tarde o temprano pues te vas a enfrentar a los pacientes, ¿no? No es que ay, es que yo no lo he tratado, mejor le digo al maestro que trabaje con él. No es esto, sino que, bueno, tú lo vas a trabajar y obviamente va a ser bajo cierta supervisión, bajo cierto trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de hecho sí se les da la materia, sí se les da las herramientas, sí se les da el trabajo, pero pues a veces también no solo es darle las herramientas, sino también enseñarlos a usar esas herramientas. ¿Sí? Obviamente lo que la escuela ofrece, ¿no? Es, por ejemplo, las clases de caso clínico que tiene y también, por ejemplo, los cursos de desarrollo que de cierta manera, pues, les sirve a los alumnos para que puedan desempeñarse de manera más profunda en la atención psicológica, en la atención terapéutica, ¿sí? Y obviamente se le prestan los servicios de los asesores, de las personas que están asesorando a un paciente para que de cierta manera pues pueda resolver, ¿sí? Pueda resolver los problemas que le va presentando el campo laboral, ¿sí? Y obviamente pues sabemos que aquí la médula espinal de todo esto pues es la parte del desarrollo, ¿no? ¿Por qué el desarrollo? Porque, por ejemplo, a pesar de que vemos muchas teorías, muchos enfoques, nosotros como grupo educativo como UNICEF Pirámide, nosotros tenemos el enfoque más apegado hacia la parte del desarrollo humano, ¿sí? Obviamente pues vamos a llevar al sujeto a su rehabilitación, ¿no? A que genere las habilidades que no tiene, ya sea sociales, ya sea cognitivas, ya sea afectivas, ya sea de conducta, ¿sí? Que de cierta manera pues le puedan servir para que se desarrolle, para que se desenvuelva de manera exitosa, ¿sí? No solamente el paciente, ¿no? Si también al alumno, si tiene como cierta dificultad en su proceso, pues también se le da un acompañamiento terapéutico, cosa que pues a nadie le podría faltar el hecho de que trabaje con un terapeuta, con un psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que a pesar de que nosotros somos psicólogos, pues sí necesitamos nuestro terapeuta, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre vamos a tener como alguien que nos vaya direccionando, ¿no? A veces ese es como el conflicto que nosotros no llegamos a entender. Y otra realidad es que yo, por ejemplo, yo te puedo decir, una cosa es decir, soy psicólogo, y otra cosa es decir, bueno, atiende pacientes, ¿no? Porque ya cuando ya te metes como en ese entorno, ya es como, tú bien lo mencionabas, al final del día hay infinidad de cosas o situaciones en las que luego hay situaciones que espantan, hay situaciones que no sé cómo trabajar, hay situaciones que me meten en conflicto y yo digo, es mejor prepararnos cuando estamos estudiando, que hay alguien que nos está asesorando, a que cuando ya termino la carrera y aviéntatela tú solo, que ya no hay un respaldo, porque al final del día es como de ya terminaste la carrera, ya es responsabilidad tuya, ¿no? Yo te puedo decir a raíz de mi experiencia que yo al principio pues yo no atendía adolescentes, yo nomás atendía puros adultos, ¿no? Pero la verdad es que en ese tiempo yo tenía 20 años,
tenía, sí, si mal no me acuerdo, 20 años, y entonces un joven atendiendo a un adulto, pues incluso el adulto empezaba como a criticar, a pesar de que tuviera las herramientas, o a pesar de que yo tenía, digamos, de cierta forma, una dirección de mi maestro que me iba dirigiendo cómo dar las terapias, o qué es lo que tenía que hacer. Yo tenía que aprender a ganarme esa confianza de esa persona adulta para que pudiera creer que un joven de 20 años le podía resolver sus problemas, ¿no? Porque eso también es algo que nosotros tenemos que entender. A veces piensan que ir al psicólogo es porque estás loco. No, ir al psicólogo es porque yo tengo problemas y necesito que alguien me ayude a resolver los problemas que yo no entiendo. Y entonces para eso servimos nosotros. Y conforme ha ido pasando el tiempo, yo me empecé a direccionar en el ámbito adolescente, y yo me he encontrado infinidad de casos que hay veces que hasta hoy me sorprende, ¿no? Yo digo, o sea, ¿cómo puede pasar esto a esta edad? ¿Cómo puede pasar esto en la actualidad, ¿no? Cuando en mis tiempos no pasaba esto, ¿no? Pero eso es lo que voy. Yo siento que más como las líneas de desarrollo o la información que tenemos como a nuestro alcance son más que nada una guía para que nosotros podamos tener una dirección y podamos guiarnos, y el proceso que podríamos llevar a cabo con las personas. Porque otra cosa que, por ejemplo, yo desde mi punto de experiencia, yo te puedo decir, no es lo mismo trabajar con un niño, no es lo mismo trabajar con un adolescente, no es lo mismo trabajar con un adulto, no es lo mismo trabajar con un señor de tercera edad, no es lo mismo trabajar un duelo, ruptura, separación, ¿no? Y entonces con cada uno de ellos tenemos que ir viendo qué está pasando. O sea, las líneas de desarrollo me van a servir para eso, para saber qué está pasando con esta persona y qué tanto, digamos, su familia se enfocó en ayudarlo. Así es, ¿no? ¿Qué tanto se ha desarrollado el sujeto? Sí, porque, por ejemplo, decíamos, ¿no? Es importante la psicología del desarrollo. ¿Por qué? Porque es la base, es nuestro marco de referencia, ¿sí? Para ir viendo cómo trabajar con el sujeto, porque no solamente es, tiene inhabilidades, ¿no? Bueno, sí, como por ejemplo yo les decía a los alumnos de psicología, ¿no? De primero, les decía, no es solamente el cómo, ¿no? Sí, no es solamente el por qué tiene esa conducta, sino ahora cómo lo resuelves, ¿sí? Sí, ahora cómo trabajas con él, cómo trabajarían con él, ¿no? Ya me dijeron que, por ejemplo, no sé, de acuerdo a esta conducta, no sé, supongamos, ¿no? Celotipia, ¿no? Es por su problema de inseguridad. Bueno, pero ¿cómo trabajas con su problema de inseguridad? ¿Sí? ¿Cómo vas a trabajar ese problema de inseguridad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Sí? Bueno, me decían, no, pues es que esta persona pues se drogó porque lo abandonaron. Okay. Bueno, pero hay mucha gente que la abandonan y no se droga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, no es solamente lo que te dice a nivel superficial el paciente, porque el paciente te va a decir, lo que pasa es que me empecé a drogar porque pues mi padre me abandonó, mi madre se fue, ¿no? Eso es lo que te dice el paciente. Entonces tú dices, es que tengo un paciente, ¿no? Y se drogó porque lo abandonaron, ¿no? Entonces uno tiene que pensar, ¿no? Esa parte de, porque hay mucha gente que no tiene papás, que los abandonaron y no se drogaron, ¿no? Son productivos. Y de hecho hasta empresarios se vuelven, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? No es lo que vivió, sino la interpretación que tiene de lo que vivió, ¿sí? Para él, por ejemplo, el hecho de que lo abandonan, pues es una tragedia, ¿sí? Pero no tiene que ser así, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar el significado, ¿sí? Tenemos un concepto, ¿no? Tenemos que cambiar el significado de ese concepto. ¿Y qué más? Pues también tenemos que cambiar el significante de ese concepto. ¿Dónde deposito este concepto? ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues no toda la vida pues voy a utilizar de justificación algo que yo viví, ¿sí? Para justificar que viví a los 7 años, para justificar mis resultados de 35 años, ¿no? Entonces es ilógico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo me estoy justificando por algo que viví a los 7 años, ¿qué quiere decir? Que yo tengo pues un retraso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que a través de esta situación mi vida que cambió por completo, y a través de esta situación yo no he podido tener un resultado diferente. ¿Qué quiere decir? Yo estoy justificando el hecho de mis inhabilidades, de mis taras, con lo que yo viví en mi infancia, ¿no? Yo viví esto y por eso este es mi resultado.
¿sí? Y entonces, pues la pregunta sería, ¿y hasta cuándo vas a dejar de justificar tus errores, ¿sí? ¿Hasta cuándo vas a justificar tus errores con lo que viviste hace años? ¿Sí? ¿Hasta cuándo te va a servir el hecho de que te hayan abandonado en la escuela de chiquito, ¿sí? Para justificar que ahora no puedas estar con alguien o que la gente se vaya de tu vida? No, pues no se puede justificar. Entonces hay que cambiarlo y hay que modificarlo. Y eso también se ve en la parte de la psicología del desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos algo importante, ¿sí? Lo que vivió el sujeto en sus primeros años de vida lo van a determinar sus resultados de hoy en día, ¿sí? Entonces, aunque querramos resolver los resultados que tiene el sujeto hoy en día, no se puede si no se resuelve el pasado, ¿sí? Obviamente, si se resuelve en el presente el pasado, pues obviamente el futuro cambia. Pero si en el presente no se resuelve el pasado, es probable que tenga el mismo resultado más adelante, ¿sí? Eso es muy claro. ¿No es Yo ahorita te escucho y me acordaba de... No, tú dices, bueno, nosotros tenemos que cambiarle la interpretación, ¿no? Ajá. Pero yo, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, yo digo, yo ocupo su lógica. Porque su lógica es muy lógica, ¿eh? Parecerán así como no tiene coherencia. Yo digo, sí, tiene un montón de coherencia. El problema es que no le has enseñado la otra mitad, ¿no? Entonces, los papás no son personas que digas, uy, me encanta explicarle a mis hijos. Los papás es como de ya cállate y ya no digas nada y ya vete, ¿no? Ese es un problema que tenemos como socialmente, ¿no? Uh-huh. Pero entonces mi trabajo es explicarles. Y entonces cuando ellos llegan, por ejemplo, y me dicen así como, oiga, ¿me da chance de ir a una fiesta? Sí. Le digo, sí. ¿Pero a qué horas te dijo tu papá? No, pues a las 10. Ah, ok, llega a las 10. Si no llegas a las 10, a la siguiente fiesta ya no te van a dejar ir. Y entonces ahí sí te vas a enojar. Es mejor que aprendas a respetar el horario que te están dando desde ahorita, porque si no vas a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque el ser humano, o en este caso el adolescente, tiene que empezar a experimentar en su mundo. Y muchas veces lo que hacen los padres es como enjaularlos en el mundo. Yo soy de las personas de que digo, bueno, yo no te prohíbo nada. Al final del día, si tú lo quieres hacer, vas a tener una consecuencia. Luego llegan conmigo los adolescentes y me dicen así como, oiga, ¿me da chance como de fumar marihuana o de ir a tomar? Le digo, sí, no hay problema. ¿En serio? Sí, tú puedes hacerlo. Nomás que luego no te quejes cuando te anexe. Y yo te voy a anexar, no te va a anexar tu mamá o tu papá. Ese es el acuerdo que yo tengo con ellos. ¿Cómo? Sí, te voy a anexar 1 año. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un acto y yo solamente voy a tomar de cierta forma o voy a sancionarte por lo que estás haciendo. Porque al final del día eso no es... Ni siquiera es algo prudente. Digo, te estás lastimando a tu cuerpo, pero tienes todo el derecho de experimentarlo. Nada más atente a las consecuencias. Y no lo hacen. El problema es que los padres no dicen eso. Uh-huh. El problema es que los padres no son capaces como de explicarte el otro lado. Va, puedes hacer esto, pero estas van a ser tus consecuencias, ¿no? A raíz de las inhabilidades que tenemos nosotros como seres humanos para poderle explicar a las nuevas generaciones. Que no somos capaces de explicarles tanto lo emocional, lo intelectual o las herramientas básicas que tendría que tener cualquier ser humano. Yo entiendo, los hijos desde chiquitos son muy desesperantes, yo lo he notado, ¿no? Mis adolescentes, tengo adolescentes que yo no tengo problemas y hay adolescentes que me desesperan, pero al final del día yo digo, ese es el trabajo, pero yo tengo que revisar primero cuáles son mis inhabilidades. ¿Cuáles son las carencias que yo tengo afectivas o emocionales, ¿no? Al final del día, si yo no puedo modificar esto, o los padres no pueden modificar esto, por eso les cuesta tanto trabajo, de cierta forma, poderles dar una dirección. Y cuando son más grandes, el conflicto va aumentando. Siento que para eso están como de cierta forma nosotros con los cursos de desarrollo, ¿no? Que eso es algo que pues a nosotros, o por lo menos en mi experiencia, yo he entendido más en cursos de desarrollo que en la escuela. En la escuela he aprendido, pero en los cursos me he llegado como a concluir o a concordar como ciertas ideas, ¿no? La escuela me dan la teoría, pero al final del día ya en el curso ya es así como empiezo a embonar. Digo, por eso pasa esto, por eso pasa lo otro, la vivencia de mis compañeros, cómo me va ayudando, ¿no? ¿Cómo ves? Pues en parte es muy importante. Sí, de hecho tiene que ver con otro enfoque psicoterapéutico ahorita que te estaba escuchando.
¿sí? Con la parte del conductismo, ¿no? Todo estímulo te lleva a una respuesta, ¿sí? Obviamente todo acto va a tener una consecuencia, un resultado, ¿sí? Quieras o no hacerte responsable del resultado que te llegue, no significa que no sea tuyo, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía, ¿no? El hecho de que yo sea ignorante de mí, ignorante del mundo, no me exime de la responsabilidad que tengo, ¿sí? Ante eso que yo vivo, ¿sí? Ante ese resultado que me llega, porque por ejemplo mucha gente cree, ¿no? O inmediatamente nos vamos a la parte de buscar culpables o hacer responsable a los demás de los resultados que son míos, ¿no? ¿Sí? Pero que yo de cierta manera no acepto como míos porque soy ignorante de esas acciones, de ese pensamiento, de esa emoción y de esos actos inconscientes que tengo que me llevan a resultados que no me gustan, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, porque pues dentro del trabajo que se hace cuando estamos en la escuela y demás, y le enseñamos a los alumnos todo este tipo de estrategias, todo este tipo de métodos, pues yo siempre he sido, ¿no? Yo siempre les he dicho, ¿no? Y he sido claro con ellos y les comento, son varios enfoques, son muchos enfoques, y a veces vamos a utilizar un enfoque o a veces vamos a utilizar otro enfoque. ¿Sí? Puede que tengamos a dos pacientes que tienen el mismo problema, pero no se les va a trabajar igual, no van a trabajar con los dos igual, ¿sí? Aunque digan, es que este tipo de pacientes yo ya lo he tenido antes, voy a trabajar igual como trabajé con el anterior. No, a pesar de que sean situaciones muy similares, no se trabaja igual, ¿sí? Obviamente no hay que cerrarse a vivir nuevas experiencias, a intentar nuevos métodos, porque de cierta manera pues poco a poco voy a ir construyendo pues la manera en la que voy a trabajar, ¿no? Y entonces yo lo veo así, ¿no? O sea, sí utilizo enfoques como el conductismo, el psicoanálisis, el humanismo, el estructuralismo, el cognitivismo, cognitivo-conductual, gestal, sistémico, etcétera. Diferentes tipos de enfoque, la psicología del desarrollo y demás. Sí, ahorita, por ejemplo, yo venía hablando justamente de eso, ¿no? De la parte de la psicología del desarrollo. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, ¿no? Las etapas de desarrollo, ya sea el autor que tú quieras escoger o como tú lo quieras manejar, pues, obviamente van a respaldar lo que el paciente, lo que el sujeto tiene que aprender a determinada edad. Pero también, por ejemplo, estábamos revisando en otra ocasión por ejemplo, la teoría de psicosexuales de Freud, ¿no? Y nos marcaba, ¿no? Cómo se veía la parte de la etapa oral, ¿no? Esa parte del recibir, ¿no? Pues adquirir, pues experimentar el medio a través de la boca, ¿no? Como esa parte, ¿no? Y pues revisamos también algo importante, ¿no? Que todas las personas que no han superado o no han trascendido la etapa oral, que es la primera etapa, pues se vuelven alcohólicos, drogadictos, fumadores, ¿no? En esa parte, en esa característica específica de la etapa oral, ¿no? El hecho de que yo haya pasado por esas etapas no significa que las resolví, ¿sí? Probablemente yo las demás sí las pasé, sí pude resolver las otras, pero la oral no la resolví. O desde la oral vienen mis inhabilidades y en las etapas más adelante, pues no, tampoco las he trabajado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues a veces hay que revisarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada autor maneja las etapas de diferente manera. Sí, esto pues nos da un enfoque y un trabajo diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Yo siento que a veces, por ejemplo, es la parte de la teoría, sí, es la parte de la teoría, apréndansela, es así como los alumnos, no, pues hay que aprenderse las teorías, sí, pero también es, ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo aplicas el psicoanálisis? ¿Cómo aplicas el conductismo? ¿Cómo aplicas el humanismo? ¿Cómo aplicas la terapia gestal? ¿Sí? ¿Cómo lo aplicas? Porque no solamente es apréndete la teoría y ya con eso pasas el cuatrimestre, no. Vamos a hacer una práctica, vamos a hacer diferentes tipos de técnicas prácticas enfocadas a las técnicas para que pues de cierta manera pues tengan un panorama mucho más amplio de cómo trabajar, ¿sí? con esos pacientes, ¿no? De hecho, por ejemplo, muchos alumnos me dicen, no, pues es que yo estaba estudiando en tal universidad, sí, y me vine para acá y me doy cuenta que pues obviamente pues no sé nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí nos traían una guía y
y contesten la guía y se acabó y apréndanse las teorías y los exámenes referentes a las teorías y demás. Sí, pero ¿qué pasa? Pues obviamente no hay un trabajo, no hay un proceso, no hay una práctica, no hay dinámicas que puedan ayudar a fortalecer el aprendizaje, y pues obviamente uno queda muy corto para poder entrar al ámbito laboral, ¿no? Y sí, o sea, ¿qué tratamos de hacer? Pues que sea más práctico, que el alumno llegue a generar la habilidad para poder trabajar con las personas que tienen ese tipo de problemas, ¿no? De hecho, tú ahorita hablabas como de la parte de la etapa oral, ¿no? De Freud. Uh-huh. Entonces yo digo, sí tiene que, es una, digamos, de la primera, y al final del día yo digo, la parte del destete, ¿no? Uh-huh. O sea, uno tiene que aprender a desprenderse de las personas, hacer esa ruptura. Y entonces es más que nada como el inicio y el final. O sea, tú tienes que entender que hay un inicio, pero también tienes que entender que hay un final. Pero hay personas, hay sujetos que tienen 5 o 7 años y todavía los están amamantando, ¿no? Cuando eso tendría que ser en los primeros, no sé, 6 meses, que si mal no me acuerdo son 6 meses o 3 meses. No, 6 meses. Uh-huh. En los primeros 6 meses de vida del sujeto, pues sí tiene que haber digamos, de ciertamente, la parte de que la mamá lo tiene que amamantar. Después de eso ya no. O sea, ya tiene que haber una ruptura, pero los padres o en este caso la madre no son capaces de hacer esa ruptura. ¿Por qué? Porque sienten que su hijo es débil y que de cierta forma todavía necesita de ellos, ¿no? Pero lo que no se están dando cuenta es que lo único que están ocasionando es que el sujeto no aprenda a desprenderse de las cosas, y entonces eso causa frustración, causa inseguridad, causa impotencia, y entonces uno busca quitarse eso, que a veces es uno de los problemas que anteriormente hemos marcado, las emociones que yo cargo, cómo me afectan a mí, porque ni siquiera soy capaz de conocerla, no se me enseñó a experimentarla, no se me enseñó a vivirlas, y entonces digamos el sujeto cubre todas sus carencias a raíz de la boca, ¿no? Todos sus placeres son digamos que por medio de la boca, el comer, el tomar, el fumar o el consumo de sustancias, ¿no? Ahí es donde va a encontrar sus placeres, ¿no? Desde lo más básico, morderse las uñas, morder lápices, ¿no? Está en constante búsqueda de placer porque nunca hubo desde el nacimiento un desprendimiento. Y algo que mencionabas es muy cierto, ¿no? O sea, podrás haber manejado o podrás haber resolvido 1 o 2 de las 5 o de las 6, ¿no? Al final del día yo digo, bueno, podrás haber manejado, pero solamente vamos arrastrando, solamente arrastramos, y no nos damos cuenta de lo inhábiles que somos, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos causa conflicto hoy en día a nosotros? Eso es un problema que uno no sabe, primero porque desconoce. Pero bueno, yo digo, al final del día, para esto son como, digamos, los programas o los podcasts, ¿no? Para que las personas se lleguen a dar cuenta que pues sí tenemos conflictos, ¿no? Que el hecho de que seas psicólogo, el hecho de que seas maestro, el hecho de que seas padrino, el hecho de que seas una persona de conocimiento, no te deslinda de tener problemas, de que al final del día necesitamos a alguien que nos vaya dirigiendo. O sea, sí necesitamos a alguien que nos vaya dando como esa dirección y que sepa como de cierta forma, ahorita tú lo mencionabas, esa línea de desarrollo o ese proceso que el sujeto tiene que vivir para tener una mejor estabilidad, no solamente económica, sino volvemos a lo mismo, como los pilares, ¿no? Emocional, intelectual, que tengan habilidades, ¿no? Algo que yo trato de hacer mucho con mis chicos, los que ya están más con tiempo conmigo, pues enseñarles como oficios básicos, ¿no? Que es algo que se nos ha enseñado a nosotros, ¿no? Esos oficios básicos que sean capaces de que puedan resolver problemas tan sencillos como cambiar un foco. Luego tienen 30 años y no saben ni siquiera cambiar un foco. O actualmente con lo de las computadoras, ¿no? Que sepan manejar las computadoras, que sepan poner loseta, que sepan construir algo, que sepan trabajar. Pero cuando uno hace ese movimiento, siento que mucho influye en que los padres son los que detienen digamos a nuestro trabajo porque sienten que el hijo no puede hacer esas cosas. Y yo digo, bueno, a ti te lo pusieron a hacer y ve los resultados que tienes. ¿Por qué no dejas que tu hijo haga lo mismo? Siento que
algo que luego a veces a mí me impide como hacer mi trabajo como a mí me gustaría, es mucho la culpa que los padres cargan, y eso es algo que yo les explico mucho digamos a los alumnos, ¿no? Le digo, mucho o algo que influye mucho son las culpas que los padres cargan hacia sus hijos, y esas culpas cómo consumen para que de cierta forma impidan el trabajo o el tratamiento que tendríamos que llevar nosotros como, en este caso, profesionales, ¿no? Así es. De hecho, algo que uno tiene que empezar a notar, ¿no? Dentro de eso, sí, hablando de hecho, si hablamos de teorías de desarrollo, pues yo siento que agarrando un autor, pues nos llevaríamos horas, ¿no? ¿Sí? De hecho, la otra vez estábamos revisando las etapas de desarrollo de Erikson y nos llevamos como, ¿qué serán? Unas 15 horas en todo lo que se revisaba, ¿no? Parte por parte. Al diplomado, ¿no? ¿Te acuerdas? Ajá. Que con las de Freud. Sí, Erikson, ¿no? Sí. Uh-huh. Erikson. Y de hecho, de esas etapas, ¿no? La confianza contra la desconfianza, la vergüenza y la duda, la parte de generar la identidad propia, porque el sujeto busca ser otra persona y porque pues realmente no tiene identidad, cómo la genera y demás. O sea, muchísimas teorías de aprendizaje, teorías de desarrollo que hay, ¿no? Y dentro de todas las teorías de desarrollo que hay, pues obviamente cada una se trabaja, ¿no? Cada una es como lo que me va a dar la pauta primero para saber en qué situación, en qué nivel se encuentra el sujeto. Y posteriormente, pues obviamente se tiene que hacer un trabajo, ¿no? Un trabajo donde el sujeto pues tiene que aprender a resolver problemas, ¿no? Aprender a generar habilidades, ¿no? Ya sea habilidades que tienen que ver con el desarrollo emocional o habilidades que tienen que ver con la parte cognitiva, ¿no? Me decía una paciente, oiga, ¿cómo le hago para ser inteligente, no? No hay ninguna pastilla, no hay ningún método sencillo, ¿no? Pues tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que practicar. La pastilla azul. ¿No? La que te saca del programa, la que te mete del programa, ¿no? Sí, no es eso, ¿no? Sino que, pues, obviamente tienes que generar una habilidad, ¿no? Que para generar una habilidad, ¿qué necesitas? Pues necesitas primero conocerla, conocer qué habilidad vas a desarrollar. Es como cuando llegas a un trabajo y te dicen, pues vas a utilizar este aparato, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se utiliza? Bueno, pues te vamos a dar una capacitación para que aprendas cómo funciona, ¿no? Sí, y entonces, ¿qué van a hacer? Pues te van a capacitar, pues, tienes un tiempo de entrenamiento, un tiempo donde vas a generar la habilidad y posteriormente, obviamente, te tienen que poner a prueba, ¿no? Ya le enseñé cómo se hace, ahora lo hace usted, ¿no? Y después de un rato, pues obviamente, como todo sujeto que está generando habilidades, pues va a haber torpeza, ¿no? No vas a tener como el resultado inmediato. Obviamente, pues va a tardar un buen tiempo donde le agarras la onda y te vuelves una persona que pues se vuelve un experto, ¿no? Pues eso ya le sé mover, y bueno, y dentro de todo eso, pues se van a seguir presentando errores, se van a seguir presentando problemáticas y pues también tienes que aprender a resolver esas problemáticas, ¿no? Entonces, para desarrollar una habilidad, primero hay que conocer la habilidad. Posteriormente, pues necesitas ir con alguien que te entrene para que de cierta manera generes esa habilidad. Y posteriormente, pues se tiene que poner a practicar hasta que la habilidad salga. Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir? Que la práctica es hasta que salga, ¿sí? Y aún así, cuando sale, ¿sí? De cierta manera, pues te vas a tener que enfrentar a los errores que están dentro de la práctica, ¿no? Esos errores que de cierta manera, pues vas a tener que aprender a enfrentar. Sí, que no es algo sencillo, sí, y que obviamente pues el resultado es como, por ejemplo, enfrentarse a esas situaciones, pues te genera un chingo de frustración, ¿no? Sí, dices tú, no, pues es que yo prefiero lo fácil, ¿no? Uh-huh. Lo sencillo, pues a mí dime cómo hacer, tú dime qué tengo que hacer, ¿no? Pues qué tienes que hacer, pues hacerlo hasta que te salga. No, mejor ponme otra cosa. No hay atajos, no hay segundas opciones, ¿sí? Esta situación es lo que tienes que vivir y vívelo, ¿no? Me dice, no, bueno, pero si usted me pone a hacer otra cosa y yo estoy haciendo esto, ¿dejo de hacer lo que tengo que hacer? ¿Lo que estoy haciendo? No. Tienes que hacer lo que yo te dije, más aparte lo que ibas a hacer, porque no se trata aquí de bueno, voy a dejar de hacer esto para hacer lo que el maestro, el psicólogo me dijo. No. O sea, ¿por qué? Porque luego es que el psicólogo me dijo, ok, ¿yo en qué momento te dije que dejaras de hacer lo que tenías que hacer? En ningún momento. Solamente te dije que tienes que hacer cosas, ¿no?
que tienes que hacer actividades para desarrollar la habilidad, ¿sí? Pero luego también hay que ver cómo lo percibe el sujeto, porque a veces, por ejemplo, las explicaciones a veces que uno da, pues una cosa es lo que uno explica y otra cosa es lo que entienden los pacientes, ¿no? No, pero es que tú me habías dicho. No, en ningún momento te dije eso, ¿no? ¿Cómo crees que yo voy a decir eso, no? ¿Sí? Entonces, pues a veces cuesta mucho trabajo entenderlo, cuesta mucho trabajo revisar el porqué, ¿no? De las cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, el paciente lo que busca es a veces explicar, ¿no? Porque de cierta manera, pues a mí me pasa, ¿no? Me pasaba, ¿no? Donde yo quería explicarle a mi terapeuta cómo era la situación, ¿no? Y iba y le explicaba, ¿no? Y me decía, no, pues estás equivocado, así no es, ¿no? Y yo decía, no, pues es que el psicólogo no me entiende. No, no es que no te entienda, sino que simplemente pues tiene experiencia y sabe que eso que tú dices pues no va a funcionar, ¿no? Y a veces uno quiere enseñarle o demostrarle al terapeuta, al psicólogo, al maestro que lo que él te dijo no sirve. Y lo haces y salen las cosas como él dijo, ¿no? Y entonces estás molesto y sacado de onda porque dices, chale, o sea, el maestro tiene razón, ¿no? Y a veces uno no lo ve, ¿no? Uno no ve, siente que es como cuando vas pues a generar habilidades, a entrenarte con un entrenador, ¿no? Y piensas que te la sabes, pero pues ya realmente cuando estás en el lugar de entrenamiento te das cuenta pues que no es así, ¿no? Pues yo digo que el sujeto puede vivirla, pero pues los resultados van a estar ahí, ¿no? Uh-huh. Porque sí tiene razón, o sea, uno se llena como de razón y cree que ya puede hacer las cosas, ¿no? Que ya después de cierto tiempo en terapia o que ya después de cierto tiempo entendiendo, comprendiendo la vida o según haciendo la santa eminencia, se da cuenta que sigue siendo la misma persona, que sigues teniendo los mismos defectos, que no has cambiado nada, que lo único que has hecho es llenarte de soberbia, ¿no? De creerte más que los demás, cuando pues la verdad es que no. Y obviamente que el maestro, pues o el psicólogo, yo digo, no le tiene que dar la razón al sujeto, ¿no? A mí nunca me han dado la razón, estaría chido que me dieran la razón, pero pues no pasa. Cada que yo voy y digo, es que sí lo puedo hacer así. No, así no es. Sí, es cierto, ¿no? Y como tú lo dices, o sea, uno es tan terco y tan necio y dice, a ver, vamos a comprobarlo. Así es. Terminamos haciendo puras tonterías, ¿no? Sí, y de hecho, pues, o sea, esa es una recomendación para todos los alumnos, ¿no? Algo que les voy a decir a los alumnos, a todas las personas que somos psicólogos, que estamos estudiando la carrera de psicología. Sí, algo que les voy a decir es, cuando tú empiezas a cambiarle su forma de pensar al paciente, pues también está el riesgo de que se vaya, ¿no? Y es válido que el paciente se vaya. ¿Por qué? Porque pues obviamente quizás no le gusta lo que tú le estás diciendo, ¿sí? Él quiere que le des, él quiere cambios en su vida, pero sin renunciar a nada, ni a nadie, ¿sí? Quiere que las cosas funcionen sin hacer nada significativo en su vida. Sin hacer una renuncia, o sea, yo quiero que me ayudes, pero que no le muevas a mi vida. Así déjala, así está perfecta. ¿Sí? Y entonces, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Pues se van a ir, los pacientes se van a ir, y es válido, ¿sí? Obviamente, pues estamos en el proceso, estamos aprendiendo, estamos buscando nuevas alternativas, nuevas técnicas, y pues vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos que cambiar, cómo lo vamos a cambiar, ¿sí? Para que el resultado, pues, deje de ser el mismo y que de cierta manera pues tengamos un resultado diferente, ¿sí? Bueno, pues no me queda más que agradecerles por el hecho de haber estado en este pequeño programa. Les recuerdo, pues estamos aquí ubicados cerca de la pirámide de Ciudad Azteca, a 10 minutos del metro de Ciudad Azteca, por Jardín Santa Clara, ¿sí? La ubicación, la información pues la van a obtener en la parte de abajo en nuestras tarjetas de presentaciones, nos pueden contactar. Sí, venimos de parte de UNICEP Plantel Pirámide, sí, y somos maestros de la institución. Obviamente, pues tenemos muchas licenciaturas, muchos diplomados que les pueden interesar. No duden en contactarnos.